vamos a abordar una pequeña entrevista. Hoy tenemos a nuestra invitada que se llama Laura Ossut, licenciada en Comunicación Social de la UBA, periodista feminista, especializada en género y en derechos humanos, y es codirectora del observatorio Ahora que sí nos ven. Laura, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás? Laura. Bienvenida, te Bienvenida, escuchamos buenas y tardes. te vemos perfecto. ¿Nos escuchás? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por participar de este espacio, por este tiempo. Y bueno, nada, queríamos charlar un ratito contigo, hacerte algunas preguntas, a ver que nuestro público también te conozca y conozca un poco el proyecto, ¿no? Ahora que sí nos ven. ¿Sí? Sí. Bueno. Si Sí, quieren arranco sí, contándoles de qué se trata ahora que sí nos ven. si nos querés contar un poco a nuestra audiencia cuándo se formó, digamos, cuál es el objetivo, digamos, quiénes lo están integrando y, bueno, un poquito, digamos, sobre Ahora que sí nos ven. Bueno, Ahora que sí nos ven es una organización feminista basada, digamos, desde el feminismo popular. Nació en el 2015 con el Observatorio de las Violencias de Género, que lleva el mismo nombre, Ahora que sí nos ven, ante la falta de cifras oficiales sobre femicidios, se creó un observatorio que nosotros lo que hacemos es publicar mes a mes las cifras de femicidios a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Pero no solamente hacemos el registro, sino que también realizamos otros trabajos de investigación que tienen el objetivo de visibilizar las desigualdades de género y las violencias de género. Ya hicimos investigaciones sobre la violencia digital en Twitter específicamente, en la campaña del 2021, donde analizamos los diferentes tipos de violencia enmarcadas, ¿no?, dentro de la digital hacia candidatas de diferentes partidos políticos. También damos talleres de ESI, talleres sobre los diferentes tipos de violencias y también realizamos campañas de sensibilización y tratando de difundir y que todas y todos y todes podamos conocer no solamente las violencias y las desigualdades, sino también los derechos que tenemos las mujeres y diversidades en nuestro país. Bien, bueno, muchísimas gracias. Nosotros también abordamos un poco de la violencia digital y nos parecía como súper interesante la cantidad de violencias, ¿no?, que están tipificadas también en la ley, como esta cosa de, bueno, la naturalización de todas esas violencias que conforma lo que sería la estructura, ¿no?, la base estructural desigual, digamos, basada en esa relación de los géneros. En relación a eso y un poco a sus investigaciones, al análisis que han hecho, digamos, con estos trabajos, ¿qué pensás o qué te parece en relación un poco a esta, también trayéndolo un poco a la actualidad, ¿no? En principio, digamos, esto que surgió esta semana, que tiene que ver con la ley Bases, en relación a esta violencia estructural, digamos, que es la violencia económica y patrimonial, como lo es digamos, estos trayectos laborales, ¿no?, de las mujeres y los varones, las diferencias. ¿Qué te parece, digamos, esta medida en relación a, bueno, la eliminación de la moratoria, ¿no?, como una de, digamos, de lugares que, digamos, seguramente nos va a afectar de manera directa? Sí, nosotras entendemos que la violencia machista está enmarcada dentro de una desigualdad estructural, como vos bien mencionabas, donde claramente nos pone a nosotras y a nosotres también, a las diversidades también, en una relación desigual de poder, una relación asimétrica con los varones cis. El mundo está reglamentado y construido de esa manera patriarcal, ¿no? Y no podía ser de otra manera, que muchas leyes están pensadas también de esa manera, con la particularidad que tiene que este gobierno es patriarcal y totalmente misógino.
y no nos sorprende que lleve a cabo políticas públicas que no nos tengan en cuenta a nosotras, pero que aparte vaya en contra también de nuestros derechos y recorte políticas públicas que ya existían. Respecto de la ley de bases, vemos con mucha preocupación la cuestión de la derogación de la moratoria previsional, porque eso lo que va a generar es que solo 1 de cada 10 mujeres pueden acceder a una jubilación. Y aparte de eso, le quieren sumar en esta el falso lema, ¿no?, de la igualdad de derechos que ellos proclaman. Quieren que nosotras tengamos que trabajar más años para poder jubilarnos. Y lo que no tienen en cuenta ahí, o que en realidad quieren invisibilizar, es que las mujeres no es que trabajamos menos años, sino que dedicamos el doble del tiempo que los varones a las tareas de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado, que muchas veces no es reconocido por el Estado y no es reconocido económicamente, cuando el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados representa alrededor del 16% del PBI nacional. Sí, hay que ponerlo en una cuestión económica. Y es lo que sostiene la matriz productiva, ese trabajo reproductivo. Sin nosotras trabajando en nuestros hogares, sería casi imposible que el sistema productivo capitalista pueda llevarse a cabo y que los grandes poderes económicos tengan también su ganancia en base a el no reconocimiento de nuestro trabajo. Entonces, ahí también está la base de por qué solo 1 de cada 10 mujeres van a poder acceder a una jubilación sin la moratoria, porque las mujeres que generalmente se dedican a las tareas de cuidado en sus hogares no tuvieron la posibilidad de poder hacer aportes. Y también otra de las cuestiones que trae esta ley es que se va a precarizar muchísimo más el trabajo de las mujeres. Nosotras somos las que en su mayoría tenemos trabajos que son informales o de manera no registrada, y esto trae consecuencias. Por ejemplo, que no tenemos aportes jubilatorios, y no solamente la cuestión de la moratoria previsional, sino que también con esta ley se precariza muchísimo más el trabajo. Esto impacta directamente, por lo que les decía, en el colectivo de mujeres, y también hay que tener en cuenta de que al no estar registradas, muchas veces cuando somos despedidas tampoco tenemos la indemnización, y al mismo tiempo esta ley igual también está socavando el derecho a la indemnización por 2 cuestiones. Una, por este fondo, digamos, que debería ser consensuado entre el trabajador y la trabajadora y el empleador, cuando sabemos que están en una desigualdad totalmente de condiciones para poder negociar, sino que también cuando aparece esta figura de colaboradores en lo que es las pequeñas empresas, lo que hace que cuando vos formás parte, digamos, de un lugar como colaborador, no tenés derecho al aguinaldo, no tenés derecho a vacaciones, no tenés derecho tampoco a una indemnización por despido, y esto impacta de manera diferenciada en las mujeres, y ni hablar en las personas trans, que son muchísimo más precarizadas laboralmente que nosotras y que tienen menos acceso a un trabajo formal, sobre todo contando, ¿no?, con el desamparo actual del Estado, que echó a un gran número de trabajadoras y trabajadores trans que habían entrado por cupo, y quitándoles el marco, o sea, incumpliendo con el marco legal. A mí me gustaría también agregar que nuestro país, aparte de tener la ley 26485, donde se tipifican las modalidades y tipos de violencia machista, también adhiere a convenciones internacionales que instan al Estado Nacional Argentino a proteger la vida de las mujeres. Y una de las cuestiones que infringe la ley de bases, para mí por lo menos, es estas convenciones internacionales que debería el Estado cumplir. Por eso nosotras siempre decimos que el Estado es responsable, porque el Estado
nos tiene que cuidar a nosotras, no solamente con que nos maten por ser mujeres, sino también en que tengamos espacios de trabajo seguros, en condiciones laborales formales y de calidad y dignas. Sí. Pensaba, digamos, en relación a a estos meses que venimos transitando, ¿no? Y el desmantelamiento de, ministerios, el ministerio que ya no tenemos, las políticas, digamos, reparatorias o asistenciales, si se quiere, ¿no? Para las mujeres y para las niñeces, para las diversidades, digamos, todo, digamos, las leyes o los programas las que se fueron trabajando estos últimos años, si ustedes, digamos, pudieron tener en alguna medida, digamos, algún registro de eso en relación a su trabajo, digamos, de sistematizar o, digamos, de qué manera, si se puede, digamos, tener algún registro, digamos, de esta situación general, digamos, nacional, o no sé si hay más violencia, si tienen, no sé si ustedes tienen algún lugar de asesoramiento o no, digamos, si se puede ver más la violencia, digamos, ya que de alguna manera la imparte el Estado, porque el desmantelamiento de alguna manera es, digamos, ¿no? Deja desprotegido a ese sector de la población, pero si después eso se puede cuantificar de alguna manera o si es muy pronto todavía. Ese es un análisis cualitativo, digamos, de las cifras que nosotras relevamos. No tenemos un monitoreo hecho por el momento de cuántos programas fueron dados de baja, y esa información nosotras no la manejamos. El registro de femicidios está construido en base a lo que sale en los medios, porque los medios son una fuente pública, es la que más fácil acceso nosotras tenemos, después lo tratamos de chequear y obviamente recibimos casos de otras organizaciones que por ahí complementan el trabajo que nosotras hacemos. No tenemos un entrecruzamiento de esos datos y el crecimiento los casos de femicidios o de violencias tienen que ver con este desamparo o esta cerrada de la mano, digamos, a las mujeres de parte del Estado, pero como hipótesis, en un condicional, igual podríamos decir que todas las situaciones de crisis económica y situaciones de profundización del desempleo impactan en las violencias de género. Nosotras, por ejemplo, estuvimos viendo que durante estos meses del año contamos 78 femicidios, pero aparte de esos 78 femicidios hubo 72 intentos de femicidio y 8 intentos de femicidio vinculado, o sea, casi que la misma cantidad entre los femicidios y los que no llegaron a femicidio por suerte, básicamente. Y lo que vemos es que no hay un crecimiento ahora por ahí exponencial en la cifra, pero sí vemos que no bajan, y ese es un dato. Y el que no bajen tiene que ver con que no hay políticas públicas que aborden la temática, tiene que ver también con que hay una baja de jerarquía de la problemática de género. Hoy, por ejemplo, nos encontramos que un senador de La Libertad Avanza dijo en varios programas de radio que como cuestionó la figura del femicidio, y otra vez hablando sobre si no es ¿por qué no es tan importante como un masculinicidio? Que en realidad es un homicidio, digamos, y es importante, está tipificado en el Código Penal y tiene su pena cuando se lleva a cabo un proceso judicial. Todas esas arremetidas, digamos, que tiene los distintos poderes del Estado son básicamente contra las mujeres, y eso puede hacer crecer la violencia machista y puede generar más intentos y incluso, bueno, que lleguen a los casos de femicidio, porque lo que se está haciendo es claramente bajarle el precio, digamos, o bajarle la importancia a lo que son los femicidios, que es que a una mujer la matan por día por el solo hecho de ser mujer, cuando al varón estadísticamente no le ocurre eso. Y
tiene que ver con justificar y avalar también la violencia, como que en cierta medida también están diciendo que no es tan importante. Bueno, y eso después lo plasman en las distintas políticas públicas que o no nos tienen en cuenta, o en realidad nos tienen en cuenta para avasallar nuestros derechos a vivir una vida libre de violencia, que no es ni más ni menos que vivir una vida digna, básicamente. Hola Laura, sabes que mientras hablabas me acordaba cuán auspicioso fue también el tiempo pasado, ¿no? Hemos tenido una entrevista con Carmen Brites, me acuerdo cuando hablamos de la unión de personal auxiliar de casas particulares, en donde se trabajaba esto, ¿no? Un sector claramente con mayoría de compañeras de manera irregular o informales trabajando, en donde muchas compañías están precarizadas también y esta batalla que, no, desde el programa Registradas también, la importancia del Estado, de la presencia del Estado en esto, y que hoy estamos en todo lo contrario, ¿no? Inclusive desde lo discursivo, ¿no? Un gobierno que valida la misoginia, ¿no? La agresión en redes sociales, que es vía libre, pareciera que no hay como un límite, ¿no? Se desmadró tanto esto que no, pareciera que no hay como algo que pueda encauzar el diálogo, por lo menos el respeto mínimo, ¿no? Y ustedes trabajan sobre eso, según lo que contabas al principio de tu presentación. ¿Qué notas en redes sociales, en el discurso, en lo digital, en la violencia que se vive hoy? Y sí, que creció. Yo creo que igual esos discursos siempre estuvieron, pero que ahora están tan avalados que no hay un filtro. Entonces sienten la libertad de salir a ejercer la violencia digital y muchas veces también en la vía pública hacia mujeres y diversidades. Y creo que lo peor que puede haber es que el Estado avale esos discursos. Ellos dicen que han ganado la batalla cultural. Yo creo que los sentidos siempre están en disputa, o sea, no puede ser que la hayan ganado y ya está, se cerró la discusión. Así como también batallan todo el tiempo para poder imponer esta cuestión de no son 30.000 y hacer apología de la dictadura. Bueno, lo mismo hacen con lo que ellos llaman la agenda de género, que a mí me retrotrae mucho a los 60, 70, que si bien no lo viví, bibliográficamente está estudiado que la construcción de ese enemigo, del comunismo, bueno, ellos muchas veces lo comparan con que las mujeres, en realidad enmarcadas dentro del movimiento feminista, somos el enemigo y que hoy, por ejemplo, lo que decía este senador era claro, que esa agenda había sido utilizada para persuadir o que nos perdamos años de desarrollo y crecimiento económico. Bueno, eso se traslada a las redes sociales, hay gente, sobre todo los pibes jóvenes, muchas veces se ve que opinan también de esa manera, no por nada son como una gran base de su electorado. Y me parece que hay que disputar ese sentido. Nosotras fuimos construidas, se ve, o por eso es algo, un análisis no muy académico, pero que por ahí hago yo, que es que nosotras fuimos colocadas como el statu quo. Y eso que, bueno, ya está, llegamos al Estado, y entonces lo revolucionario es ir contra eso, digamos, como si, bueno, estuviera aceptado. O como hay que ir contra eso que está aceptado y que, no sé, como medio una pelea hasta casi como inmadura en cierto sentido, como a un adulto. Sí, es como bastante caprichoso porque va contra columnas sagradas que tiene no sé, la democracia, me pienso, no sé, el feminismo, es el tercer país que firma el convenio 190 contra la violencia laboral, o sea, la historia argentina o la educación pública, ¿no? Venimos de una marcha federal, como que toca bases muy sensibles que la verdad que es una pena que en 4 meses estemos discutiendo cosas que teníamos saldadas, ¿no? Es que ahí está, por ahí, por lo menos mi error personal muchas veces es pensar que hay ciertos consensos que están como saldados. Es el error en que realidad, tuvimos todos, entonces. No, pero No estás sola en eso. porque si no, no surgirían estas cuestiones que claramente demuestran
que no, y que estos discursos siempre existieron y que antes por ahí estaban como tímidamente ocultados o callados, y que ahora sienten el aval de decirlo. Y esta cuestión nosotros pensábamos que después de los 90, yo fui a una escuela pública y viví todo el proceso de la Carpa Blanca, bueno, pensábamos que eso era una cuestión saldada, y claramente no. Y también me parece que generacionalmente hay algo que tiene que ver con las juventudes y con lo que vivieron las personas que, por ejemplo, hoy tienen 20 años, que por ahí, o 20 y pico, que nacieron en el 2000, 2001, 2002, y que quizás ese tiempo, para ellos, ese ir contra lo establecido, por no ir contra el Estado, sino ir contra lo establecido, es tener un montón de derechos ganados también, conquistados. No sé si es medio entreverado lo que estoy diciendo, pero es como también me parece interesante como para pensar en cómo también interpelar a ese colectivo. Sí. Porque de alguna manera hay que llegar y hay que, no sé si hacerles entender, porque tampoco hay que ir desde el lugar de Illuminati, pero sí poder interpelar de que todas las cuestiones que nosotras planteamos desde los feminismos repercuten directamente en la vida de cada uno y cada una, y cada una en su casa. Pareciera eso que, Laura, pareciera que toda esa violencia que vos decís, como que se viene cocinando desde hace tiempo en Twitter. Por eso creo que vos hiciste hincapié en esa red social en particular. ¿Vos notás lo mismo en la... Es una cloaca. Es una cloaca. ¿Y vos notás lo mismo en otras redes sociales o lo pusiste aparte por algo, el ejemplo de Twitter? No, digo lo de Twitter porque nosotras hicimos ese estudio y lo que vimos fue que en un amplio abanico que iba desde María Eugenia Vidal, en su momento como candidata a diputada, y Miriam Bregman, en todo ese abanico eran violentadas digitalmente solamente por el hecho de ser mujeres, no por una cuestión, o sea, primero no tienen que ser violentadas por nada, ¿no? Pero no era una discusión ideológica, sino que apuntaban directamente a ellas por ser mujeres, que no tenían la capacidad de tener una banca por ser mujeres, así diciéndolo políticamente correcto, ¿no? Pero sí, había diferentes tipos de insultos y los que más notábamos tenían que ver con el aspecto físico de cada una. Como que siempre se va medio como por ese lado, eso, o la cuestión sexual también, la connotación de puta, eso lo vimos como insulto. Claro, no recae tanto en su desempeño de gestión y van más a lo sexual o a la imagen. Me acuerdo de las tapas de noticia contra Cristina también, nada, muy violentas, ¿no? Y es un medio, digamos, de alcance masivo. Sí, y que aún hoy hay un montón de gente que sigue justificando la violencia hacia Cristina, por ejemplo, en esas tapas, porque es Cristina. Claro. Y el insulto tampoco es casual, que el insulto principal es que es una yegua. Pero como también se va construyendo también un relato en base a eso, que las mujeres siempre estuvimos destinadas a nuestro hogar y mientras estamos ahí está todo bien, pero cuando salimos al espacio público, ya sea público y político, ya sea fuera de nuestros hogares o en una banca, por ejemplo, ni hablar en un puesto como el de presidenta o vicepresidenta, eso nos tienen que empezar a como a marcar que no somos bienvenidas, que eso no es nuestro espacio. Y caen obviamente en los estereotipos. Y este gobierno también lo hace de esa manera. La construcción, esto es otra cuestión, pero la construcción también de la estética y la imagen de las propias militantes de La Libertad Avanza también termina como avalando, sin estigmatizarlas, ¿no? Obviamente ganaron, están ahí, pero también esa construcción de la imagen y de estética, de reivindicar ciertas cosas como si fueran lo opuesto a lo que plantea el feminismo, esa cuestión como voluptuosa o de hacer hincapié
en la imagen de la mujer como la feminidad, como si los feminismos no pensaran que eso también es feminista, como una imagen muy retrógrada, digamos. Sí, sí, es estereotipo, básicamente, o sea, ¿no? Como caer siempre en el mismo lugar. Pensaba eso que decías de salir, digamos, cuando salimos de del espacio privado, y un poco esta reivindicación para quien no sabe, digamos, la moratoria no es gratuita, sino que la moratoria es un sistema, digamos, donde se paga, digamos, esos años de aporte que no se pudieron aportar por los distintos motivos que, bueno, que una trayectoria laboral, profesional no se pudo cumplir. Y pensaba esto de, bueno, lo que veníamos así como con mucho empuje, tratando de ir conquistando pequeños y grandes espacios, ¿no? Desde el feminismo popular, el feminismo que llega al Estado, ¿no? Y bueno, un poco de esta reivindicación de justamente de, bueno, que el trabajo doméstico, el cuidado, el trabajo comunitario son trabajo. Así que, bueno, es como que me quiero quedar con eso y también como compartir ahí para nuestra audiencia que, digamos, este reclamo tiene que ver con eso, tiene que ver con el reconocimiento de todas esas mujeres que han dedicado su vida, ¿no?, al cuidado, ¿no?, y en detrimento de muchas otras cuestiones y sobre todo de desarrollo, por lo cual no puede, digamos, que es eso lo que queremos, es eso lo que queremos que se garantice y que el Estado, digamos, se haga cargo justamente como decís, de velar por nuestros derechos en ese sentido, digamos. Sí. No, y que nosotras no venimos a quitarle derechos a los demás, sino que venimos a ampliarlos. Y cuando hablamos de vivir una vida libre de violencia, parece como un eslogan medio naif, pero en realidad es una vida libre de violencia también para todas y todos también, porque la cuestión de los estereotipos de género, los mandatos de género, también oprimen a los varones, digo, como para que es una cuestión que tiene que hacerse carne, me parece que en todo el colectivo social, no solamente es una causa nuestra. Sí, Y no perder la esperanza también, porque son tiempos difíciles, pero me parece que siempre en espacios como este y en otros espacios donde encontremos y donde transitemos, siempre es muy importante poder seguir como reflexionando sobre las cuestiones que están pasando y que muchas veces son de la vida cotidiana y que forman parte de algo más macro, que tiene que ver, por ejemplo, con la moratoria previsional, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Dónde podemos ver el trabajo del observatorio, Laura? Sí. Tenemos una página que es ahoraquesinosven.com.ar, en Instagram, ahora que si nos ven, OK, y en Twitter es ahora que si nos ve corta 4. Así que pueden ahí ver todas las placas. Hace 2 días sacamos el último informe con los datos hasta el 30 de abril y pueden ver otras cosas también, otras investigaciones y campañas que hacemos. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, la Laura. próxima. Gracias. Muchas gracias.